este caso, esta información es muy interesante. En esta máquina hay un disco de estado sólido. Esta es una máquina de juegos. Hay un disco de estado sólido que de repente perdió sus propiedades. Es decir, de repente desapareció. Está aquí. Es ese SM2263. Este BIOS no dice de cuánto es el disco. Aquí hay una información de los discos duros o del SSD y no aparece, como que el disco no existiera. Este es el disco duro a través del cual se arranca Windows. Y el otro era una opción para un segundo arranque, pero no aparece. Entonces no existe, no está ese disco duro aquí con sus datos. Es decir, aquí aparece esto, entonces ya sabemos que está. Sin embargo, sí está como una opción de arranque en el BIOS, pero no aparece en propiedades. Es decir, si uno quiere arrancar desde este disco, simplemente dice que no tiene nada. Esta máquina tenía dos discos, o tiene dos discos. Ese disco de estado sólido y un disco duro de 1 tera, que es donde estamos arrancando actualmente. Ahora, dentro del sistema operativo, el disco no se reconoce, no aparece como parte de los discos, no existe. Si uno va a la administración de dispositivos, sí lo logra ver, pero de una manera incompleta o limitada o mutilada. Aquí en los discos duros aparece como un disco en donde no se reconoce si es MBR o si es GPT. No importa cómo lo tome uno, yo lo voy a poner MBR porque igual sucede. Entonces aparece como de 1023 megas, que eso no es cierto, es un disco de 256 gigas y que no se puede, no hay forma de convertir, de formatear de nada, no deja hacer nada, porque el tamaño es muy limitado, apenas es 1 giga. He utilizado muchos programas para poder detectarlo, el tamaño completo. Probablemente uno de los últimos haya sido este programa de Hetman, en una versión que se supone debería de encontrarlo. Aquí lo localiza, pero lo localiza como 1024, que es lo que Windows le ha dicho. Es la información a través de la información que Windows le proporciona. Si uno lo quiere trabajar para detectar todo el disco completo, utilizando todas las posibles opciones, hace la lectura de lo que Windows le dice, pero nada más. Es importante señalar que yo ya utilicé inclusive Linux, una versión de Linux, 2 versiones de Linux, Deepin y Ubuntu, y con ninguna de las 2 versiones de Linux se reconoce. Se supone que este es el disco y está vacío. En el análisis detallado aparece como que fuera un dispositivo virtual, y esto me confunde un poco porque pareciera como que el disco lo hubieran inicializado como un dispositivo virtual, pero eso no sé yo, eso no lo puedo saber porque no me dieron esa información. El asunto es que desde Windows ni desde Linux se reconoce, pero hay algo interesante que les voy a mostrar. Como les decía, en el BIOS aparece. Ahorita tengo instalado otro disco de donde voy a cargar un sistema de arranque, pero este es el disco. Sin embargo, no puedo acceder a él cuando arranco. Esto lo muestra el disco de estado sólido. No tiene información, no tiene sistema de arranque.
Sin embargo, ¿qué es lo más misterioso y por lo cual estoy haciendo esto? Voy a arrancar con una instalación de Windows 10. No siempre se logra, a veces lo logro, a veces no lo logro, pero esto es lo que sucede. Voy a arrancar con este disco de arranque de Windows 10. Le doy siguiente solo para ver, le doy instalar. Esto ni lo toco. Me aparece de nuevo el disco como de 1023 megas. Eso es lo curioso. Y no me aparece nada más. El disco en donde dice install, pues es el disco de donde estoy instalando el Windows, que es de 232 gigas aparentemente. Pero el disco que aparece ahí como espacio sin asignar, que es la unidad 0, es un disco irreal. Pues. Yo sé que es el disco de estado sólido, pero no es cierto, esa no es la capacidad. Y no tengo forma de agregar nada más porque no sé los drivers. Entonces les voy a mostrar algo interesante. Cuando uno pone reparar el equipo, solucionar problemas, y se va al símbolo del sistema, aparece esto. Si vemos el disco, aparece ahí como un disco de 232 gigas. Eso es interesante. Pero es la única forma a través de la cual he logrado saber que está ahí. Aparece con 232 gigas. Aparentemente en esa partición o en ese disco, en ese disco en particular, en el disco 0, no hay particiones. Sin embargo, sabemos, porque ya fuimos a verlo a Windows, de que existe una partición como de 1 giga más esta partición que aparece como de 232 gigas. Es la única forma a través de la cual yo he visto estos archivos, pero nada más, no existe otra forma, ni con Windows, ni con otra versión de instalación de Windows como Windows 7, ni con Linux. Con Linux, como les digo, yo lo manejé desde Ubuntu y lo manejé desde Deepin, ni con Hirens o Hirens, como se dice, Hirens Boot, que dice que permite recuperar particiones de varias formas, ni eso lo reconoce. Entonces este es un misterio interesante. Y lo que dice el fabricante es que este disco está dañado y que se quedó en modo RAW. Entonces en modo RAW no hay forma de entrarle, y DOS no tiene opciones para para solucionar este problema. Pues eso es lo que dice Silicon Power, que está totalmente muerta. Entonces, solo como experiencia les dejo toda esta información, porque a veces cree uno que las nuevas tecnologías son infalibles, pero no es cierto. Alguien decía que la tecnología no tiene palabra de honor. Así es que una experiencia más dentro de lo que es el campo de la informática.